La Organización Mundial de la Salud señala que el fenómeno del Niño afectaría a 60 millones de personas en el mundo, de las cuales 4 millones son las últimas damnificadas en Centroamérica. Al mismo tiempo, las predicciones de la Organización Mundial de Meteorología, el fenómeno de este año es el más fuerte de los últimos 3 lustros y está en camino de convertirse en uno de los más impactantes durante los últimos 65 años. ¿Cómo avanza el Niño en América Latina? Veamos. Fenómeno del Niño en América Latina. El fenómeno del Niño de 2016 trae consigo alteraciones climáticas que afectan directamente a la población. En América Latina los desplazamientos están ligados a la degradación medioambiental y cambio climático. Una de las zonas más afectadas es la región caribeña. Las limitaciones territoriales, los eventos climáticos extremos, las sequías o el aumento del nivel del mar amenazan la economía y a las poblaciones más vulnerables. Además, aparecen como un factor cada vez de mayor importancia a la hora de reforzar las desigualdades sociales y la tendencia a la migración de sus habitantes. Ahora existen más personas que viven en zonas propensas a desastres en todo el mundo que pueden ser afectadas. No importa cómo los riesgos surgen como consecuencia de El Niño, los cambios en la exposición y la vulnerabilidad aumentaron el riesgo de desastres y el desplazamiento. No solo la costa caribe sufre los estragos de El Niño. Paraguay sigue en alerta debido a las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas. Por esta razón, el gobierno pidió a las familias desplazadas no retornar a sus hogares hasta que sea controlada la emergencia. De hacerlo, tendrán que dirigirse paulatinamente en el tiempo señalado y con recomendaciones previas. La Secretaría de Emergencia Nacional, quien hizo el llamado a mantenerse en los refugios adecuados de manera temporal, advirtió que existe la posibilidad que el caudal del río Paraguay podría registrar un aumento. La cifra de desplazados en la capital Asunción alcanzó las 100.000 personas. Muchas de ellas buscan establecerse en refugios precarios que no garantizan total seguridad. En Washington saludamos a Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido la gestión de riesgo de la OMS frente a los países de América Latina afectados con la llegada del fenómeno del Niño? Bueno, el fenómeno del Niño se presenta, como todos sabemos, de manera periódica. Y en el caso particular de este fenómeno del Niño, hemos tenido un aviso de varios meses de anticipación y con pronósticos de centros internacionales del clima, particularmente del Centro Internacional del Fenómeno del Niño basado en Ecuador, que atiende a las Américas. En ese caso, hemos tenido reuniones frecuentes con los ministerios de salud, pero con los países también, respecto a cuáles son las medidas de reducción del riesgo, es decir, para asegurar que la infraestructura, principalmente la infraestructura crítica, continúe funcionando, y por otro lado, para prepararnos para poder responder ante la eventualidad de un incremento de la necesidad de asistencia humanitaria. Los ministros de salud se reunieron a fines de septiembre del año 2015 y aprobaron una decisión respecto al fenómeno del Niño, porque el fenómeno del Niño anterior de gran magnitud, que ocurrió en el 97-98, ocasionó grandes daños en la economía de varios países, principalmente del área andina, pero en el sector salud, a diferencia del anterior, que fue el año 82-83, hubo una reducción del impacto en más del 50% debido a que hubo unos trabajos de reducción de riesgos, de preparativos y de respuesta. Y en ese sentido es que hemos tenido continuas coordinaciones y apoyo a los países de América del Sur, América Central y el Caribe, y en este momento se está ejecutando la respuesta, en particular en países como Paraguay, Bolivia, en Cuba, en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, pero también en situaciones de sequía donde los propios países están respondiendo con sus propias capacidades, como en el caso de Colombia, Perú, etcétera. Señor Ugarte, ¿qué acciones adelanta la organización con los gobiernos precisamente para la reducción de la vulnerabilidad de las diferentes poblaciones?
Lo que hacemos es en dos líneas. Una en la línea de asegurar que los servicios de salud continúen funcionando. Es decir, lo que hacemos es entrenar al personal de salud, pero también ingenieros, arquitectos, programadores, gerentes de emergencias, para evaluar la capacidad y el estado de seguridad de los establecimientos de salud. Luego, lo que hacemos es ayudar a los países a priorizar dónde se intervienen y luego de darles guías para poder intervenir esos establecimientos de salud en el término estructural, no estructural y funcional, incluyendo el entrenamiento del personal de salud. El otro aspecto es en la actualización de los planes de respuesta de los países, de tal manera que a través de nuestras oficinas de país, de las representaciones de la OPS en cada uno de los países que pudieran ser más afectados, hemos ayudado a actualizar los planes de respuesta nacional y también a identificar cuáles son las personas o los equipos de nivel nacional, subnacional y local que deberían tener prioridad en el entrenamiento. Y por otro lado, también hemos establecido un sistema de información constante para poder alertar de las situaciones de emergencia, particularmente de aquellas enfermedades y daños que pudieran producir en un país debido a inundaciones o a sequías prolongadas. Por otro lado, hemos también ayudado en la movilización de recursos para aquellos países que lo necesitan y hemos enviado equipos técnicos para ayudar a los países. Casualmente, en este momento se están desplazando un grupo de expertos a Paraguay para ayudar en el mejoramiento de los establecimientos de salud por las inundaciones graves que están afectando a ese país. Señor Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres de la OMS, gracias por su valioso aporte. Un buen día también. Gracias. Y en más noticias ambientales, el Aviario Nacional de Colombia, ubicado en la isla de Barú, a 40 minutos de Cartagena, planea en convertirse en una nueva alternativa turística y ecológica. Un aviario en Barú, Colombia. Desde hace 9 años comenzó a construirse y adaptarse un moderno lugar de exhibición en medio de la naturaleza que ofrece Barú, con el fin de promover un destino ecológico único en Colombia y uno de los principales de Latinoamérica. Es el Aviario de Colombia, donde sus creadores pretenden desarrollar una experiencia única junto a unas 1.800 aves de 135 especies, distribuidas en ambientes afines a sus ecosistemas. El lugar podrá recorrerse a través de senderos específicamente diseñados para la observación de aves. ¿Qué es un aviario? Como su nombre lo indica, es un sitio donde está concentrado cierto número de aves, en este caso silvestres, para fines específicos relacionados con la educación y la conservación ex situ. Lo que más nos interesa es educar a toda la población colombiana, educarnos todos, aprender a conocer de nuestras aves, y esto es quizás la razón y la motivación más grande que hay detrás de eso. Y hay otra muy importante también, que es el tema científico que está detrás del aviario. Es un sitio que queremos convertirlo en el líder regional, líder de Latinoamérica en materia de aves, que seamos un referente para la investigación y para la reproducción y repoblación de aves en Colombia y en el mundo. Por su parte, los investigadores y asesores del aviario resaltan que uno de los objetivos es contar con especies representativas de los distintos ecosistemas del país y así educar a las personas que lo visitan para que aprendan sobre la diversidad de aves en Colombia, además de historia. Bueno, los aviarios finalmente no son muchos los aviarios que existen en el mundo. Este es el primero que vamos a tener de este nivel, es el más grande de Colombia evidentemente y uno de los más grandes de Latinoamérica y del mundo por supuesto, pero va a servir para que la gente conozca, se eduque y ame las aves. Además, los observadores podrán conocer o descubrir la importancia de cada ecosistema representado a través de 21 estaciones. Un grupo de científicos del Parque de Conservación de Kenia busca soluciones para enfrentar la extinción del rinoceronte blanco del norte. Los expertos consideran la fecundación asistida como la única vía de supervivencia de estos animales. En el mundo actualmente solo quedan 3 ejemplares de esta especie.